Veo la bandera de Estados Unidos, militares al borde de un río y un submarino en el mar. Hombres militares de uniformes amarillos y veo que todo está inundado. Solamente se ve agua, los edificios están debajo del agua. Se ve que todo está desierto, no hay gente por ningún lugar y solamente se ven un par de tiburones y un buque grande. El buque lleva un reactor nuclear y se ve que es un buque no tripulado. Guerras y batalla, me dice el Espíritu Santo de Dios, para la nación de los Estados Unidos, dice el Padre. Prepárate, nación de los Estados Unidos, dice el Señor. Prepárate, porque aquí la voz de Jehová tu Dios, una persona, dice el Señor, el cual ustedes desecharon, dice el Señor. Una persona, dice el Señor, al cual ustedes le hicieron fraude, dice el Señor. Tanto demócratas, dice el Señor, como republicanos tuvieron que ver, dice el Señor. Ambos le jugaron sucio, dice el Padre, porque las elecciones, dice el Señor, eran de él nuevamente, dice el Señor. Pero hubo mano negra, dice el Señor, hubo mano del enemigo, dice el Señor, para desvincularlo de la presidencia, dice el Señor, 4 años más, dice el Padre. Pero he aquí, dice el Señor, en esta hora, dice el Señor, soy yo quien revela cosas, dice el Señor, por medio de mi espíritu. Pues hicieron fraude, dice el Señor, al presidente de la nación, dice el Señor, que yo un día establecí, dice el Señor. Causó controversia, dice el Señor, por su manera de ver y hacer las cosas, dice el Señor. Pero soy yo, dice el Señor, quien pone reyes y quita reyes, dice el Señor. Pero he aquí, dice el Señor, Donald Trump, dice el Señor. Prepárate, Donald Trump, dice el Espíritu Santo de Dios. Prepárate, dice el Señor, porque aunque se levante, dice el Señor, nación contra nación, en contra tuya, dice el Señor, he aquí, dice el Señor, los estadounidenses, dice el Señor, tendrán que verte, dice el Padre, y las naciones tendrán que verte, dice el Señor, una vez más, sentado en la Casa Blanca, dice el Padre. Porque soy yo, Jehová de los ejércitos, dice el Señor, quien lo ha estipulado de esta manera y lo ha dictaminado, dice el Señor, porque yo soy Dios, dice el Señor. Yo soy Dios sobre la tierra, dice el Señor. Pues en mi palabra está escrito, dice el Señor, que soy yo quien pone reyes y quita reyes, dice el Señor. Donald Trump, dice el Espíritu Santo de Dios, prepárate, dice el Señor, prepárate, porque las elecciones están a tu favor, dice el Padre. Y esta vez, dice el Señor, se oponga quien se oponga, dice el Padre, yo te daré la victoria, dice el Señor. Yo te daré la victoria, dice el Señor. Luchas fuertes vendrán a tu vida, dice el Señor, pero yo te daré la victoria, dice el Señor. Porque yo soy Dios, dice el Señor, y yo conozco principios tuyos, dice el Señor, principios de tus familiares, principios de tus antepasados, dice el Señor. Soy yo quien todo lo ve, quien todo lo sabe, dice el Espíritu Santo. Donald Trump, dice el Señor, te hago un llamado, dice el Señor, y te digo, prepárate, dice el Señor, prepárate, porque la Casa Blanca, dice el Señor, la silla en la cual un día te sentaste, dice el Señor, esa silla, dice el Señor, tus ojos la volverán a ver, tus ojos la volverán a ver, y volverás a reposar, dice el Señor, en esa silla, a descansar en esa silla de la Casa Blanca, dice el Señor. Porque soy yo quien lo ha estipulado y soy yo quien lo ha decidido, dice el Señor. Y harás cosas, dice el Señor, en esta nación que ningún presidente ha hecho, dice el Señor. Porque las cosas que harás, dice el Señor, serán puestas por mi espíritu en ti, dice el Padre. Y todo aquel que se quiera oponer, dice el Señor, todo aquel que se quiera levantar en tu contra, dice el Padre, pues lo hará conmigo, dice el Señor, porque como yo escogí a David, dice el Señor, para rey de Israel, dice el Señor, así yo te he escogido a ti, dice el Señor, para la nación de los Estados Unidos, dice el Señor, para que gobiernes una vez más, dice el Espíritu Santo de Dios. Prepárate, Donald Trump,
Vuelves, dice Dios, por mi palabra y por las palabras de mis profetas, vuelves a sentarte una vez más a la silla presidencial. Volverás, dice Dios. Retorno a tu silla a ti, dice Dios, la silla que yo destiné, dice Dios. Y el hombre quiso meter su mano, pero ahora será mi mano el que te colocará ahí, dice Dios. Será mi mano que te va a posicionar, dice Dios. Y no habrá mano de hombre que se interponga, dice Dios. Porque si ellos se interponen, mis profetas no hablaron de mi parte, dice Dios. Y hay de ustedes profetas, dice Dios. Profetas que tuvieron temor y amaron más su reputación antes que creer y confiar a mi voz, dice Dios. Les hablo a ustedes, profetas de Estados Unidos, dice Dios, que se retractaron por la palabra profética cuando yo les dije que él sería elegido una vez más, dice Dios. Amaron su reputación antes que obedecer a mi voz, pues su reputación quedará en el suelo, dice Dios, porque su reputación quedará por debajo, dice Dios. Por debajo de mis pies quedará, dice Dios, porque amaron antes más la gloria del hombre y los aplausos del hombre que obedecer y seguir a mis instrucciones, dice Dios. Como si yo no los hubiera llamado, dice Dios, como si yo no los hubiera sostenido, dice Dios. Tuvieron miedo a que se cierren las invitaciones a de ustedes, profetas, dice Dios. Tuvieron miedo que los inviten en las iglesias de Estados Unidos, dice Dios, pues ahora no los invitarán, dice Dios, porque la palabra de estos profetas se cumplirá, dice Dios. Y ustedes, profetas que se retractaron, dice Dios, prepárense, pues por la puerta que ustedes temían que se cierre, que el hombre se la cierre, yo se la cerraré, dice Dios. Sí, yo, Dios, el que abro puertas, se la cerraré a ustedes. Esa puerta, dice Dios. Y no los invitarán más en iglesias, dice Dios, porque mi voluntad prevalecerá, dice Dios. Y porque amaron ustedes más su reputación y se retractaron delante de los hombres, no creyendo que yo lo podía volver a sentar en la silla presidencial, en vergüenza quedarán, dice Dios. En vergüenza quedarán y yo les cerraré las puertas, acuérdense, dice Dios. Porque nuevamente yo te posiciono, Donald Trump, dice Dios. Sí, yo te posiciono, dice Dios, en la silla presidencial una vez más. Una vez más, dice Dios, las naciones te reconocerán como presidente de los Estados Unidos, dice Dios. Porque yo soy el que quito reyes y pongo reyes. Yo te pongo una vez más, dice Dios, a gobernar, porque vi tu corazón humillado delante de mi presencia. Delante de mi presencia vi tu humillación y la vergüenza que te hicieron pasar los hombres, dice Dios. Y esa vergüenza fueron las que tuvieron, dice Dios, miedo y temor de pasar mis profetas, los cobardes de Estados Unidos, dice Dios, que se retractaron, dice Dios. Pues esa vergüenza que tú has pasado por mi voluntad, Donald Trump, dice Dios, los profetas temerosos, dice Dios, la pasarán, dice Dios, y tú serás exaltado una vez más delante de los hombres, dice Dios, y restablecerás valores que han sido quitados de mi Estados Unidos, dice Dios, del águila que quisieron descabezar, dice Dios, con su pecado. Una vez más volverá a tomar vuelo en Estados Unidos, dice Dios. El águila una vez más volverá a ondear los cielos de Estados Unidos, dice Dios, siendo llevado por el viento de mi espíritu, dice Dios. Profetas temerosos, prepárense, dice Dios, porque mi espada está sobre sus cabezas ahora, dice Dios, y yo soy el que les cerraré puertas, dice Dios, y abriré puertas a los que no se avergonzaron de mi nombre, dice Dios, y abriré puerta a los que se ocultaron y se metieron en mi presencia, y abriré puertas a los que no quisieron retractarse, dice Dios. Por mi palabra profética, profetizaron los profetas, dice Dios, y por mi voluntad, dice Dios, yo los sostengo y están con vida ahora.